gracias porque tu misericordia es grande cada mañana y nos permites estar aquí, Padre, reunidos en tu nombre. Te pedimos que tu Espíritu Santo fluya, Señor, para que podamos sentirnos en tu presencia. Mi Señor, ayúdanos a entender, a comprender. Que seas tú, Señor, quien hable a través de esta enseñanza, para que nosotros nos vayamos, Señor, con un corazón entendido, lleno de amor, pero también con nuestro entendimiento, nuestro pensamiento para ti, Padre. Ayúdanos, Señor, en esta tarde para que sea claro y estemos entendidos del estudio que corresponde al día de hoy. Muchas gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Hermanos, como vimos la semana pasada, el título fue La eficacia de la obra salvadora de Cristo. Entonces recordamos un poquito qué es la expiación y recordamos que en la Biblia la expiación es el acto de padecer el castigo por los pecados, lo que permite al pecador arrepentido reconciliarse con Dios. Y también vimos una palabra que es vindicar, que quiere decir que demostrar que algo es verdadero o prueba públicamente, no, que algo es verdadero y justo y legítimo. Y en la Biblia, vindicar tiene que ver con que Dios afirma, defiende o prueba públicamente la justicia o verdad de una persona o una obra. Vimos que nuestro Dios se complació en aceptar el sacrificio de Cristo y que por consiguiente Jesús no murió por error, al contrario, era un plan salvador que tenía Dios Padre. ¿Sí? Vimos también una definición de fe, la definición más exacta, más completa, que la encontramos en Hebreos 11:1, que dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ahí también estábamos viendo la definición de justicia de fe, que yo de justicia de Dios, que yo les comentaba que yo había tomado literal una cita de un teólogo que se llama Francisco Lacueva, porque la encontré muy entendible y se las voy a leer otra vez, hermanos. Dice así, la justicia de Dios es tanto un atributo esencial de su naturaleza y como un regalo que se le ofrece a los pecadores que se revela en el Evangelio a través de la fe en Jesucristo, declarando a los pecadores justos ante Dios, la cual no busca la condena del culpable, sino la salvación y el renacimiento espiritual, incluso del más obstinado pecador, y se manifiesta en la misericordia, en la voluntad de Dios de ser justo a todo aquel que cree y se arrepiente. Fin de la cita por el teólogo Francisco Lacueva. Así es, mis hermanos. Entonces vimos que la eficacia de la obra salvadora de Cristo lo podemos entender como el poder real y suficiente de su vida, muerte y resurrección para traer salvación a la humanidad. Jesús logró plenamente la salvación que vino a traer. Su sacrificio es poderoso, suficiente y confiable para todo el que cree. Entonces, mis hermanos, pasamos a nuestro siguiente tema, parte número 3 de la obra salvadora de Jesucristo, y el subtema se llama la exaltación de Cristo en su obra salvadora. Entonces, en esta subsección, hermanos, afirma la realidad de que la obra de Cristo va más allá de la cruz hasta su estado exaltado como Salvador y Señor resucitado. El párrafo cubre los 4 pasos de su exaltación, que es resurrección, ascensión, sesión celestial y regreso. Y habla de la significancia de cada uno. ¿Vale? Entonces, mis hermanos, vamos a comenzar leyendo todo el párrafo de esta parte, que son de los puntos 258 hasta el 275. Y lo tienen ahí en las hojitas que se les compartió. Dice así, la exaltación de Cristo en su resurrección, ascensión y reinado
revela toda la gloria plena de su obra mediadora. Levantado por el poder de Dios, Cristo triunfó sobre el pecado, la muerte y Satanás. Y como las primicias de la nueva creación, otorga vida eterna a todos aquellos que son unidos a Él por la fe. Habiendo ascendido a la diestra del Padre, Cristo derrama el Espíritu sobre su pueblo e intercede por ellos, como un gran sumo sacerdote, abogando constantemente en su favor y concediéndoles acceso a la presencia de Dios. Como el Señor exaltado, Cristo reina con toda autoridad como Rey universal y cabeza de su iglesia, gobernando sobre los asuntos de los hombres y las naciones, y dando poder a su pueblo para vivir en victoria sobre el pecado y Satanás. La consumación de la obra salvadora de Cristo ocurrirá cuando Él regrese para juzgar al mundo en justicia, entregar el reino a su Padre y recibir adoración eterna como Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto es lo que el tema, la exaltación de Cristo en su obra salvadora. Esto es lo que concierne para el día de hoy. Hermanos, te quiero hacer un comentario. Si voy muy a prisa y no entiendes algo, puedes levantar la mano. Si quieres, si no entiendes algo, también lo puedes hacer. Si quieres que repita la cita, cualquier cosa, o quieres tener una participación, hermano, solamente levanta la mano y te pasamos el micrófono, ¿sale? Esto es para que tengamos un mejor entendimiento de esta parte. Bueno, vamos a comenzar. La exaltación de Cristo en su resurrección, ascensión y reinado revela la gloria plena de su obra mediadora. Y vamos a comenzar dando algunos significados. Mira, el primer significado es la palabra exaltar, que dice así: en la Biblia significa elevar a alguien o algo o un mayor nivel de honor, importancia o dignidad. Puede referirse a glorificar a Dios, reconocer su grandeza, sabiduría y poder. Exaltar a Dios significa reconocer su grandeza, su poder y su bondad y expresarlo a través de la alabanza, el honor y la reverencia. Es lo que hacemos en los cultos, mis hermanos. Sabemos, por ejemplo, cuando estamos en el tiempo de la oración, al principio, pues estamos exaltando a Dios por medio de la oración. Posteriormente sigue el tiempo de la alabanza y también estamos exaltando a nuestro Dios. En el tiempo de la predicación es la palabra de Dios la que está siendo exaltada. Entonces, Dios mismo es exaltado en todo momento. Esto es lo que nosotros estamos creyendo en esta confesión de fe, que nuestro Dios debe de ser exaltado en todo tiempo a través de nuestras vidas. ¿Sale? Entonces, como segunda palabrita para dar el significado, dice ahí en su resurrección. Resurrección es la victoria sobre la muerte, demuestra que Cristo es verdaderamente el Hijo de Dios y que su sacrificio fue aceptado por el Padre. Esto confirma su rol como mediador entre Dios y la humanidad. Como sabemos, la Escritura nos dice que el plan de salvación de Dios incluía que iba a entregar a su Hijo. Entonces, Cristo, al aceptar ese plan y ser él mismo quien se ofrece como parte del sacrificio, entonces él queda como un mediador entre el hombre y Dios para podernos acercar a él, pero solo a través de Cristo Jesús. La siguiente es ascensión. Esta es una de las partes muy importantes de este tema porque habla de lo que de lo que está haciendo Cristo. Dice así: al ascender al cielo, Cristo no solo regresa al Padre, sino que es entronizado a la derecha de Dios, indicando su autoridad suprema
y es la proclamación de su señorío. Sí, hermano. Una duda, hermano. Leyó ahorita, antes a lo que está ahorita diciendo, bueno, lo leo. Dice, la consumación de la obra salvadora de Cristo ocurrirá cuando Él regrese para juzgar al mundo en justicia. No entiendo esa parte, hermano. Más que nada porque me acordé del versículo, ¿no? El Señor Jesús en la cruz dijo, consumado es, que ya estaba hecho, ¿verdad? Entonces no entiendo cómo, o cómo lo puedo entender, hermano, esto que dice aquí, la consumación de la obra salvadora de Cristo ocurrirá cuando Él regrese para juzgar al mundo en justicia. ¿En qué parte es, hermano? Ahí lo tienes en la hojita. ¿Qué punto es? Es en la parte, ahorita lo vamos a ver, hermano. Vamos a ir desglosando. Esta es prácticamente la parte final. Si te fijas, si le das vuelta a la hoja, atrás viene el sustento bíblico donde viene esa partecita. Entonces, viene algo bien interesante ahí, que lo vamos a ver. Y ya refiriéndonos a esas citas, vamos a poder entender. Y si aún no lo entendemos bien, pues entonces vemos la manera de explicarlo de otra manera. ¿Cómo ves, hermano? Entonces, decíamos que la ascensión, al ascender al cielo, Cristo no solo regresa al Padre, sino que es entronizado a la derecha de Dios, indicando su autoridad suprema y es la proclamación de su señorío. ¿Qué quiere decir entronizado? Quiere decir que toma el trono que le corresponde. Esto, entronizar, viene derivado de la palabra trono. Entonces quiere decir que Jesús toma el trono que le corresponde a la derecha, siendo el Hijo a la derecha del Padre. Y la misma escritura dice que Él está sentado a la derecha del Padre. Y desde ahí, con autoridad suprema, hace la proclamación de su señorío. Es decir, Él está por encima de todo. Él es Señor de señores y Rey de reyes. Muy bien, hermanos. Continuamos con la otra palabrita que viene ahí, que dice reinado. Cristo reina ahora como Rey y sumo sacerdote. Su reinado no solo es futuro, es decir, la escatología, sino también presente, guiando a su iglesia y mediando continuamente por ella. Es decir, ahora al estar él sentado a la derecha, Cristo reina como Rey y sumo sacerdote, es decir, Rey supremo y sacerdote. ¿Por qué? Porque intercede por el hombre ante nuestro Dios Salvador, ante Dios el Padre. Y entonces guía a su iglesia, ¿hacia dónde? Hacia la salvación. Y mediando continuamente por ella. Es decir, nosotros para poder estar acercándonos a Dios, solamente lo podemos hacer a través de nuestro Salvador Jesucristo. Entonces, la otra parte dice, obra mediadora. Cristo actúa como el único mediador entre Dios y los hombres. Esto también lo podemos ver en 1 Timoteo 2, versículo 5. Y su exaltación es la culminación de esa obra. Habiendo cumplido su misión redentora, ahora intercede continuamente por los creyentes, y esto lo marca Hebreos 7:25. Mis hermanos, la exaltación de Cristo no solo demuestra su gloria, sino que es esencial para entender la eficacia y plenitud de su mediación. Cristo, mis hermanos, resucitó como primicias de una nueva creación. Su resurrección certifica que el pecado fue vencido y que hay vida eterna para quienes creen en Cristo. Recordemos, hermanos, que Cristo ascendió corporalmente al cielo y ahora intercede como nuestro sumo sacerdote. Y también fue entronizado como Rey. Ahora Cristo reina a la diestra del Padre. Todas las cosas están sujetas a Él
y su reinado se manifestará plenamente en su regreso. La iglesia no está abandonada. Cristo gobierna y guía la historia hacia su consumación gloriosa. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Su exaltación, mis hermanos, demuestra que su sacrificio fue perfecto y suficiente. Es decir, hermanos, no necesitamos otros mediadores. Cristo es suficiente. Nuestra fe está anclada en un Salvador vivo y glorioso. Recordemos que la Escritura dice que se fue corporalmente, ¿sí recuerdan? Después de que tuvo ese encuentro con los discípulos y les dijo, ahora sí, pues ya me tengo que ir con ustedes, y la Escritura dice que fue levantado corporalmente hasta que se lo llevó una nube. Y entonces bajaron los ángeles y le dijeron a los discípulos, pues Cristo ahora está a la diestra del Padre. Y entonces, por eso dice ahí que Cristo, que Jesús fue elevado corporalmente. Entonces nosotros sabemos, gracias a todos los estudios de todos los teólogos y a través de todas las explicaciones de las Escrituras, que Cristo al resucitar, es decir, no queda muerto. ¿Por qué? Porque resucita su cuerpo completo. Y entonces por eso es que decimos que Cristo es un Dios vivo. ¿Por qué? Porque resucitó de la muerte y así se fue al cielo, se fue corporal. Entonces no hay por qué buscar alguna otra cosa de que diga, no, pues que Cristo está muerto. No, su sepultura quedó vacía y entonces Cristo subió corporalmente al cielo. La exaltación de Cristo, resurrección, ascensión y reinado, no solo revela su gloria, sino también asegura nuestra salvación. Por tanto, debemos vivir con esperanza, confianza y obediencia, mis hermanos, sabiendo que nuestro mediador reina eternamente. Y el versículo bíblico que nos sustenta es el número 258. ¿Alguien lo tiene? Aquí con Emanuel. Dice Colosenses 1:18-20, dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, Muchas gracias, hermano. Como podemos ver, ahí está sustentado que Cristo es el mediador de todas las cosas, de todos los hombres, para acercarnos a Dios. Continuamos con el siguiente punto, del 259 al 262. Dice, levantado por el poder de Dios, Cristo triunfó sobre el pecado, la muerte y Satanás, y como las primicias de la nueva creación, otorga vida eterna a todos aquellos que son unidos a Él por la fe. Vamos a ver primero el punto 259. ¿A quién le tocó? Acá con el hermano. Échate una carrera, hermano. El punto 259 está sustentado en nuestra confesión de fe por Hechos 2:24, el que dice así, el Señor, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Muchas gracias, hermano. Y el punto 260. Es Efesios 1:20-21, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo hombre que se nombra, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero.
Muchas gracias, hermanos. Ahora, levantado por el poder de Dios, mis hermanos, se refiere a la resurrección de Jesucristo. Según el Nuevo Testamento, Dios Padre levantó a Jesús de entre los muertos al tercer día después de su crucifixión. Ahora, hermanos, la resurrección de Jesús es vista como una victoria total sobre tres grandes fuerzas que esclavizan a la humanidad. Y estas tres fuerzas son pecado, muerte y Satanás. Pero miren, Jesús, en el pecado, Jesús vivió sin pecado y pagó el precio del pecado humano con su muerte. En la muerte, al resucitar, venció a la muerte, demostrando que la misma muerte no tiene la última palabra, es decir, Cristo, antes de Cristo, la muerte acababa, pero Cristo, al vencer a la muerte, le dice, ¿sabes qué? Ahora, a partir, todo el que cree en mí va a vencer a la muerte, pero ahora en resurrección, en una vida eterna. Es decir, Cristo convierte la muerte por así decirlo, en una forma de llegar a la vida eterna, como un paso que tenemos que dar para poder disfrutar de la gloria eterna de nuestro Señor. ¿Sale? Se considera también que con la victoria de Jesús, es decir, al resucitar, Jesús derrotó el poder del diablo que usa el pecado y la muerte para dominar a las personas. Entonces, con su resurrección vence esas tres cosas, que es el pecado, la muerte y Satanás. Ahora, mis hermanos, la palabra primicias, esto es algo que es muy importante saberlo y conocerlo. Dice, la palabra primicias se refiere a los primeros frutos de una cosecha. ¿Sí recordamos? Cuando Jehová les dijo, me vas a dar las primicias de tu cosecha. Y era como parte de un pacto que tenía el pueblo de Israel con Jehová. Entonces, dice, se refiere a los primeros frutos de una cosecha. Y esto nos indica que Jesús es el primero en resucitar a una nueva vida glorificada. Es decir, su resurrección de Cristo es una promesa de lo que les espera a los creyentes, es decir, una nueva creación, libre del pecado y la muerte. Y quienes creen en Jesús y están unidos espiritualmente a Él, reciben vida eterna. Es decir, una relación sin fin con Dios que comienza al llegar a Cristo en arrepentimiento y fe y se perfecciona después de la muerte. Y podemos ver aquí que estas son las fases de la santidad, es decir, la santidad inicial, santificación inicial, santificación progresiva y la santificación final. Santificación inicial cuando llegamos a Cristo en arrepentimiento y fe. La santificación progresiva cuando toda nuestra vida está encaminada, ¿para qué? Para vivir de acuerdo a la ley, pero ahora ya no pecamos deliberadamente. Ahora, si tenemos algún pecado, vamos a los pies de Cristo, recordamos la cruz, pedimos perdón por nuestros pecados y recordamos que al llegar a Cristo, entonces ya somos merecedores de la gloria y la santificación final. Ahí es cuando llegamos al Padre a través de Cristo y entonces somos merecedores de la gloria eterna para poderla disfrutar. Como una pequeña nota, mis hermanos, dice, Cristo resucitado por el poder de Dios, venció el pecado, la muerte y a Satanás, y al ser Cristo las primicias de una nueva creación, da vida eterna a todos los que creen en Él. Pero solamente recordemos esto es bien básico para todos nosotros. Siempre debemos de recordarlo, que la única manera de llegar a Cristo es en arrepentimiento de nuestros pecados y fe, es decir, creer en que Él es el único camino para llegar al Padre. ¿Sí? Y ahora vamos a ver el punto 261, que es también el sustento. ¿Alguien lo tocó? Primera de Corintios 15:20
Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Y primera de Corintios 15:23. Pero cada uno en su debido orden, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Muchas gracias. Como podemos darnos cuenta, aquí la palabra de nuestro Señor nos está diciendo, Cristo es el primero y después todos los que llegamos a Él en arrepentimiento y fe. Sale. El punto 262. Dice Juan 5:21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Sí, gracias, hermana. Esto nos habla de los que así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, es decir, levantó a Jesucristo y le dio vida. Jesús le da vida eterna a los que Él quiere, es decir, de amor, ¿no? A todos. Es decir, si nosotros llegamos en arrepentimiento y fe, entonces Cristo nos quiere a nosotros como herederos, coherederos de su gloria. Bueno, mis hermanos, hasta aquí vamos bien, hermanos. ¿Tienen algún comentario, alguna duda, algo que quieran externar? ¿Está bien? Bueno. Entonces vamos a pasar al siguiente fracción, que es del punto 263 al 268, que dice así: habiendo ascendido a la diestra del Padre, Cristo derrama el Espíritu sobre su pueblo e intercede por ellos como un gran sumo sacerdote, abogando constantemente en su favor y concediéndoles acceso a la presencia de Dios. Vamos a continuar con unos versículos, entonces vamos a checar el sustento bíblico del punto 263. ¿Alguien lo tiene? Hechos 1:9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Muchas gracias, hermano. Aquí podemos darnos cuenta lo que dice la palabra, ¿no? Que Jesús fue levantado hasta que una nube lo desapareció por completo. Sale, gracias, hermano. El punto 264. Hechos 2:33. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Muchas gracias, hermano. Derramar el Espíritu. Gracias. El punto 265, hermanos. ¿A quién le tocó? ¿A nadie? ¿O alguien que lo quiera leer? Yo se los digo. Acá está. Acá de este lado, hermano. Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Gracias, hermana. Claramente vemos lo que la Escritura dice, ¿no? Que Jesucristo está, que Él intercede por todos. ¿Sí? Fíjense, les señalé estos versículos porque cuando estamos leyendo, la verdad es que pues yo leo todos los versículos que está señalado. Si se fijan, cuando dice ahí el punto, están señalados varios versículos. Y entonces los tenemos que leer todos, pero yo le señalé ese porque es el versículo más claro que está señalado. Pero si ustedes en su casa analizan todos los demás versículos que vienen ahí, se van a dar cuenta que hablan de lo mismo,
pero van a tener un acervo bíblico mucho más grande y van a tener una parte más clara de todo eso. Entonces, hermanos, también una de las finalidades de estas hojitas es que tú en tu casa lo estudies, lo medites y veas la importancia que tiene la obra salvadora de Jesucristo. ¿Sale? Entonces, después de resucitar, Jesús, hermanos, fue elevado al cielo y ahora ocupa un lugar de autoridad y honor a la diestra de Dios Padre. Al estar con el Padre, Cristo envía al Espíritu Santo para que habite en todos los que llegan en arrepentimiento y fe a Cristo. Este derramamiento, recordemos que comenzó en Pentecostés, como lo dice el capítulo 2 de Hechos, y representa la presencia continua de Dios con su iglesia, guiando, consolando y fortaleciendo a los creyentes. Ahora, mis hermanos, Jesús en el cielo cumple el rol de mediador entre Dios y la humanidad, tal como lo hacía el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, pero de manera perfecta y eterna. Y esto lo podemos ver en Hebreos 4, del 14 al 16 y Hebreos 7, 25. Ahora, interceder, hermanos, significa que aboga a favor de los creyentes ante Dios. Es decir, Jesús está continuamente hablando a favor de los suyos ante Dios Padre, y esto les asegura a todos los que creemos en Cristo perdón, ayuda y comunión con el Padre. Y gracias a la obra de Cristo, los creyentes ya no necesitan intermediarios humanos para acercarse a Dios. Ahora los que creemos en Cristo podemos hacerlo directamente porque la palabra de Dios dice que solo Cristo es el camino para llegar al Padre. Esto lo vemos en Hebreos 10, 19 al 22. ¿Sí? ¿Vamos bien, hermanos? ¿Sí? Bueno, continuamos con otro sustento bíblico del punto 266. ¿Alguien lo tiene? A ver. Dice Hebreos 4, 14 al 15. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sí, sin pecado. Gracias, hermana. Cristo como nuestro sumo sacerdote, él ahora al entregar su vida quedó manifestada la gloria de Dios, porque con su vida, muerte y resurrección hemos sido nosotros, más bien el pecado de nosotros ha sido comprado, y entonces ahora eso nos permite que Cristo sea como un sacerdote, es decir, ya nuestro pecado ha sido pagado por el sacrificio. Ahora vemos el punto 267, mis hermanos. Este punto solamente tenía un versículo, lo tiene de este lado acá, mira. No, perdón, es una duda hablando de la intercesión. Platico con mi esposa y exponemos la duda de cómo intercede Jesús por nosotros. O sea, es una intercesión continua y de manera material, por así decirlo, cómo intercede Cristo por nosotros. Digo, parece como obvia la respuesta, pero ¿cómo lo hace? O sea, materialmente, ¿cómo lo hace? Así es. Mira, voy a, ¿cómo? Bueno, te voy a platicar un ejemplo que lo estaba reservando para el final. Ojalá que lo podamos entender un poquito más.
¿Cómo intercede? Mira, imagínate que la vida es una universidad. No, perdón. Para llegar al cielo, imagínate que es como una universidad. Y toda la vida es una prueba, es un examen para llegar a la universidad. Entonces, para llegar a esta universidad, Cristo, más bien, tienes que tener un puntaje de 10, pero donde todo tienes que estar exentos, es decir, tienes que cumplir sin pecado, sin nada, obediencia. Entonces, ninguno puede llegar a esa universidad más que Cristo. Cristo en su obediencia, como toda su vida fue obediente, Cristo llega a esta universidad y presenta todos los exámenes. Y Dios Padre le dice, has cumplido obediencia, has cumplido, no tienes pecado, cumple todo perfectamente. Entonces, ahora Dios le dice, pasas exento, porque tu examen está perfecto. Entonces, cuando nosotros llegamos para entrar al cielo, o por el ejemplo que lo leí así, como este examen para llegar a esta universidad, nuestro examen está bien mal, o sea, con puros taches. Pero ¿qué hace Cristo? ¿De qué manera intercede? Que cuando te presentas tú ante Dios y te dice, a ver, muéstrame tu examen. Y cuando muestras tu examen, en automático se presentan las respuestas de Cristo. Entonces, la manera en que intercede es que Él se puso en tu lugar. ¿Para qué? Para que tú recordemos cómo Jehová le dice al pueblo de Israel que nosotros, que su pueblo de Israel tenía que hacer sacrificio de animales, es decir, pero recordemos que el único que podía hacer ese sacrificio era el sacerdote, y entonces tú le tenías que entregar un animal, ¿sí?, en sacrificio. Y ese sacerdote mataba y mataba muchos animales, de tal manera que Cristo, siendo el único, la única persona en poder hacer esa labor, se da a sí mismo como cordero, y entonces Dios lo acepta. Entonces, la manera en como Él intercede es que Él ahora ya fue lavado tu pecado en la sangre, en su sangre derramada en la cruz. Entonces, Cristo viene siendo como el mismo cordero, pero también es el único que puede presentarle tu sacrificio a Dios. Es el único que puede acercarte a Él. Por eso es que decimos que tenemos que llegar primero en arrepentimiento y fe a Cristo. Y es la manera en que intercede. Es decir, ahora tu pecado, pues tú, si tú llegas a pecar deliberadamente, tienes la opción de que por medio de Cristo, a través de Él, puedes pedir perdón, o sea, te puedes arrepentir, y entonces Cristo intercede ante el Padre por ti, de tal manera que lava tu pecado, y ya tu mancha queda lavada, ya no tienes esa mancha, o sea, ya estás limpio ante Cristo. Cristo te justifica, te santifica y te hace limpio ante Dios. Pero no sé si me pude dar a entender para poderles ampliar más. Y también el hermano Roy y el hermano Gabo tienen un comentario, ¿sabe? Sí, esta pregunta va más o menos encaminada a lo que está haciendo en este momento el Señor Jesucristo en la presencia o a la diestra del Padre. Recordemos que estamos en una santificación progresiva. Y como nos dice Primera de Juan, pues seguimos pecando, y aquel que dice que no peca es mentiroso. Y por eso en los textos de Primera de Juan 1,
Primera de Juan 2, 1 al final, en el texto 10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y luego en el capítulo 2 de Primera de Juan dice, hijitos míos, y de hecho tiene como subtítulo ahí que le pusieron es Cristo nuestro abogado, Cristo el que intercede. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ahí está la intercesión en este momento, continua y cada día en la presencia de Dios por medio de Jesucristo. Sí, gracias, hermano. Por allá, nuestro hermano Gabriel tiene un comentario. Sí, para sumar a los comentarios muy acertados de mis hermanos, me gustaría nada más definir un poquito qué es intercesión. ¿Verdad? El interceder significa suplicar en beneficio y representación de otro. Entonces, de acuerdo a la pregunta que nos hacía Ramón, si lo hacemos en la práctica, pues hay diferentes formas de llevarlo a la práctica. Una es, cuando yo peco, voy delante del Padre, ahí me arrepiento. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces ahí entra la intercesión de Jesús, en donde él dice, Padre, yo pagué por sus pecados. Por lo tanto, él intercede a través de su sacrificio para que seamos perdonados y poder restaurar nuestra relación paternal con nuestro Dios, porque obviamente ya una vez que hemos sido justificados, pues ya no hay como que el que otra vez se nos puedan perdonar nuestros pecados judicialmente. No sé si me explico un poquito. Entonces, creo que en la práctica es eso. Inclusive, por ejemplo, si yo peco y Satanás va delante de Dios y como vemos en las Escrituras, ¿verdad? Y nos acusa, porque él es el acusador, va con el Padre y le dice, mira, según es tu hijo, y mira el pecadote que hizo, mintió, robó, adulteró o qué sé yo. Y Jesucristo intercede diciéndole, sí, por sus pecados yo pagué todo. Di mi vida por él. Y eso es interceder delante del Padre. Así es más o menos como pudiéramos decir que Jesucristo intercede por nosotros en todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Sí? ¿Más o menos quedó aclarado? ¿Sí? Ok. Aquí en Lucas 22, ahí se me perdió el versículo. En 22:31, no, 32, dice, Jesús le dice a Pedro, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Yo creo que ahí también se ve que Jesús está intercediendo por nosotros, aun cuando estaba aquí en la tierra. Me imagino que es como un ejemplo, ¿no? De que también está intercediendo. Sí es, hermana. Mira, y entonces lo que en la versión del lenguaje actual, ese versículo que nos está leyendo, que es Lucas 22:32, en la traducción del lenguaje actual dice así, pero yo he pedido a Dios que te ayude para que te mantengas firme. Por un tiempo vas a dejarme solo, pero después cambiarás. Cuando eso pase, ayudarás a tus compañeros para que siempre se mantengan fieles
a mí. Entonces, es cierto lo que dice, o sea, es una parte de que como Cristo te está a ti ayudando o está intercediendo por ti con el Padre. ¿Sí? Aquí el hermano Luis, hermanos. Yo también creo, bueno, espero no decir nada fuera. No podemos dejar al Espíritu Santo a un lado, ¿verdad? Me acordaba de un versículo, hermano, Juan 14, 16, 17. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Solamente quería leer ese. Sí, muchas gracias, hermano. De verdad que sí, bueno, pues ahora sabemos que cuando llegamos a Cristo, de arrepentimiento y fe, el Espíritu Santo comienza a morar en nosotros y ya no somos nosotros, sino es el Espíritu Santo el que nos ayuda a realizar toda la vida que tenemos para Cristo. Sí, estás hablando del tema de Cristo, estamos centrándonos ahorita, ¿verdad? En Cristo. Y por lo que menciona el hermano, ya posteriormente vendrá, pero la obra del Espíritu Santo, y son los temas que vienen, hermano. Y es muy interesante lo que mencionas, y ahí vamos a ahondar un poco más en la obra del Espíritu Santo. Sí, hermano, así es. Viene la parte del Espíritu Santo, hermano, un poquito más adelante. Pero buen punto, como tú dices. Pero sí ese punto que dice el hermano Roy, viene con todo. Entonces, vas a ver que va a estar bien interesante. ¿Alguien más, hermanos? Esperamos que haya sido satisfactorio, hermanos, para ustedes. Bueno, estábamos por leer el punto 267, ¿verdad? Que de hecho es un versículo que ¿sí lo leímos? Ok. Entonces, el punto 268. Acá de este lado, hermano. Efesios 2:18. Porque por medio de Cristo los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Gracias, hermana. Aquí nos damos cuenta que solamente a través de Cristo podemos llegar al Padre. ¿Sale? Entonces, vamos a continuar con la siguiente parte del punto 269 al 272, que dice, como el Señor exaltado, Cristo reina con toda autoridad como Rey universal y cabeza de su iglesia, gobernando sobre los asuntos de los hombres y las naciones, y dando poder a su pueblo para vivir en victoria sobre el pecado y Satanás. Y vamos a comenzar leyendo el sustento bíblico del punto 269. ¿Alguien le tocó? Hasta allá atrás, hermano, ahora sí te pusieron a trabajar. Mateo 28:18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Muchas gracias, hermano. Con esto queda sustentado esa parte bien importante que dice que reina con toda autoridad como Rey universal, es decir, lo que dice el versículo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora, mis hermanos, Cristo después de su muerte y resurrección fue exaltado por Dios, es decir, fue elevado a una posición de honor, gloria y autoridad celestial. Y Jesús no solo tiene poder espiritual, sino autoridad sobre todo el universo. Su reinado no se limita a la iglesia o al cielo, sino que abarca toda la creación. Hermanos, Cristo es el líder supremo de la iglesia y no es una figura simbólica, sino el que guía, protege y dirige a su pueblo. Esto implica que Cristo no está distante o ajeno a lo que ocurre en el mundo, sino que tiene control soberano sobre la historia, la política y la vida cotidiana. Y los creyentes reciben fuerza espiritual de Cristo para resistir el mal, vencer la tentación y vivir de una vida santa. Es decir, Cristo da autoridad y libertad
frente al poder del pecado y del enemigo espiritual. ¿Sí? Y como siguiente sustento bíblico, el número 270, hermanos. Colosenses 1:18. Y Él gobierna a su iglesia y le da vida. Él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Cristo es el principio de todas las cosas. Por eso Él fue el primero en resucitar, para que ocupe el primer lugar en todo. Muchas gracias, hermano. El punto 271. $271. 271. Apocalipsis 17:14. Pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, teniendo con él a los que Dios ha llamado y escogido y son fieles, porque el Cordero es Señor de señores y Rey de reyes. Gracias, hermana. Hermanos, nos podemos dar cuenta cómo este versículo de Apocalipsis, donde dice que el Cordero los vencerá porque Él es el Señor de señores y Rey de señores, perdón, y Rey de reyes. Entonces, pues otra vez nos está diciendo, ¿verdad? Que Él tiene una potestad universal. ¿Sale? El siguiente punto, que es el 272, hermanos, es Efesios 6, del 10 al 11. Efesios 6, del 10 al 11. Por lo demás, hermanos míos, robusteceos en el Señor y en el vigor de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las artimañas del diablo. Y bueno, si me permite un poquito, porque quería también responder un poquito a la pregunta del hermano Luis que hizo hace rato, porque tiene que ver un poquito, porque aquí dice, y dando poder a su pueblo para vivir en victoria sobre el pecado y Satanás. Y lo que el hermano Luis decía no es de que, pero si dijo que consumado es, que ya ha sido la consumación, y me estoy adelantando poquitito, porque dice, la consumación de la obra de Cristo ocurrirá cuando Él regrese para juzgar al mundo en justicia. Entonces, a lo mejor parece entrar en contradicción, ¿no? Si antes nos dice que para victoria del pecado, pero todavía no. Pero entonces, para contestar un poquito la pregunta pasada, pero yo creo que más adelante ya vamos a profundizar del hermano Luis, es de cuando se refiere a la consumación de la obra de Cristo, en la teología reformada se conoce como el ya, pero todavía no. Por ejemplo, en Romanos 8:30 dice, a los que predestinó, estos también llamó, y a los que llamó, estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y si bien es cierto, ya hemos sido justificados, todavía no somos glorificados, pero por eso está este término de ya, pero todavía no. También en Hebreos 9:12 dice, y no por medio de la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró una vez para siempre en el santuario, habiendo obtenido eterna redención, que también complementa un poquito, ¿no? En cuanto a que podemos tener victoria sobre el pecado. Yo creo que para ejemplificar, ¿no?, esta parte de lo que el hermano decía de la consumación final, es que Dios ya ha instaurado su reino de los cielos, porque lo que predicaba Cristo, ¿no? El reino de los cielos se ha acercado. Si bien es cierto, ya está el reino de los cielos ya, pero todavía no hasta la consumación final. Y se puede entender un ejemplo, ¿no? Como pides algo en internet, ya lo compras y ya es tuyo, pero todavía no llega. Yo creo que es una parte en la que se puede ejemplificar eso. Y nada más quiero adelantarme un poquito, pero una disculpa, gracias. Hermano, qué bueno que te adelantaste, está bien. Qué bueno, qué bueno, qué buena participación. Está bien, hermano, no te preocupes. Qué malo que te adelantaste, hermano, porque eso era algo que yo iba a mencionar y para no volver a tomar el tema y para que quede claro lo de nuestro hermano Luis, ¿verdad? Cuando habla en la cruz de consumado es, está haciendo alusión a una palabra, el Señor, que tiene connotación en aquel tiempo y lo entendieron muy bien, con 3 palabras. Cuando habla de consumado es que ha sido perdonado nuestro pecado y hemos sido reconciliados con Dios.
También cuando habla de consumado, habla del pago de una deuda, esa deuda que teníamos con Dios y que Él nos redimió. Cuando habla de consumación también ahí, y lo entendieron muy bien porque ellos, el ejército romano entendía esto y los soldados, era en cuanto a las batallas con el enemigo. Jesucristo también está diciendo en esa palabra que Él ha obtenido la victoria sobre la muerte y sobre el enemigo. Cuando menciona esa palabra en la cruz, consumado, perdón, pago de una deuda y victoria. Y esto en relación para con el hombre. Claro, como menciona nuestro hermano, y en esa consumación final, de la que a lo mejor nos podríamos confundir, y es donde hablaba el hermano del orden escatológico, que estamos en el ya, pero todavía no. En donde en ese tiempo toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor y que Él sea glorificado, no porque ahora su exaltación y su glorificación esté limitada o esté mermada, sino porque así es el orden que Dios ha establecido. Sí es, hermano, muchas gracias. Bueno, pues entonces nada más déjame leer esa partecita, porque lo que te estaba mencionando era precisamente gran parte de la respuesta, y lo que dice Roy también era parte de lo que viene aquí en el sustento. Pero mira, entonces la parte dice así: la consumación de la obra salvadora de Cristo ocurrirá cuando Él regrese para juzgar al mundo en justicia, entregará el reino a su Padre y recibirá adoración eterna como Rey de Reyes y Señor de Señores. Una parte de que también cuando dijo consumado es, se estaba refiriendo también a todas las profecías que se notó. Recordemos una de las profecías cuando él estaba en el templo leyendo la escritura y dijo, una de las profecías se está cumpliendo ahora. Recordemos cómo también una profecía decía, será humillado, golpeado, todo esto, ¿no? Entonces, después de que Cristo recibe el vinagre, también eso era una profecía, y entonces después de que abren su costado, pues prácticamente era la última profecía. Por eso él dice consumado es, o sea, ya todas las profecías que estaban en el Antiguo Testamento se cumplieron ahí. Por eso él dice consumado es, o sea, es decir, ya está. Esto que dice Roy de los soldados romanos, cuando ellos ganaban una guerra, decían esa palabra, consumado es. Quiere decir que ellos ya habían ganado, o sea, ya estaba consumado. Cuando algunos cumplían un trato, cuando hacían un pacto y se cumplía ese pacto, es decir, por tiempo, si tú tenías una deuda, esa deuda, cuando tú la liquidabas, se decían esas palabras, consumado es. Es decir, era una frase que tenía un significado de cumplir cabalmente todo lo que estaba establecido desde antes. Entonces, por eso, consumado es, cuando dice Jesucristo en la cruz, se está refiriendo a que se han cumplido todas las profecías que estuvieron escritas por él. Pero fíjate qué grandes comentarios nos acaban de hacer los hermanos, ¿sale? Entonces vamos a continuar con el sustento bíblico del 273. ¿Alguien lo tiene? Porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó de entre los muertos. Muchas gracias, hermano. Miren, la consumación de la obra salvadora de Cristo se refiere a la culminación del propósito de Cristo al venir al mundo, que es salvar a la humanidad del pecado y reconciliarla con Dios. Aunque esta obra se inició con su muerte y resurrección, se completará plenamente en el futuro, cuando sea la segunda venida de Cristo, que según la Escritura dice que Jesús volverá en el futuro para completar su misión, y Cristo ejercerá su autoridad como juez, es decir, juzgará a todas las personas
con justicia perfecta, recompensando o condenando según sus obras y su fe. Una vez que haya vencido todo mal y cumplido su misión, Cristo someterá todo al Padre, como se menciona en 1 Corintios 15, 24 al 28, reconociendo la soberanía última de Dios, y así Cristo será exaltado por siempre. Todos lo reconocerán como el soberano supremo y recibirá adoración eterna por su victoria y señorío. Es decir, lo que nos dice la Escritura, Cristo vendrá para juzgar. Sí. Entonces, de acuerdo a tus obras, si estás con Cristo, él va a decir, pasa, pasa, y a todos le va a decir, mira, Padre, estos son todos los que han creído en mí, te los entrego, y así consume su obra, ya después de su segunda venida, de que él agarra a todos y a todos los que han creído en él, aquí está, y a todos los que no han creído, está entonces el juicio para ellos. Por eso es a lo que se refería de que entonces consume la obra. Cuando entrega a todos los que han entregado, cuando hace que habla la Biblia de la ciega, ¿no? Que llega, agarra a todos los que creen en él, se los presenta al Padre y le dice, aquí está, Padre. Hay una parte que cuando yo lo estaba leyendo dice, bueno, a ver si no me meto en camisa de 11 varas con este comentario, hermanos. Yo estaba leyendo, bueno, más bien leía esa parte donde le dicen, oye, Señor, le dicen los discípulos, ¿y cuándo vas a regresar? Y le dice, de verdad les digo que ni el Hijo sabe cuándo será el regreso, solamente el Padre. Entonces, yo ahí me estaba así como que contraponiendo, porque decía, entonces, ¿por qué aquí habla que Cristo sabe cuándo va a venir? Entonces, ¿por qué se contrapone, no? Pero lo que estábamos refiriéndonos es que Cristo estaba hablando en su naturaleza humana. Entonces, Cristo en su naturaleza divina y al ser uno con el Padre y uno con el Espíritu, Cristo sabe cuándo será también la segunda venida. Es decir, el plan perfecto ya está elaborado, ya saben cuándo va a ser la segunda venida, pero él cuando estaba en la tierra, como parte de su ministerio terrenal, no sabía cuándo iba a ser la segunda venida, pero en la primera, ahora él como segunda persona de Dios, él sabe cuándo será la segunda venida en su persona divina. ¿Algo más, hermanos? ¿Más que quieran? ¿Sí te quedó claro los comentarios y todo lo que quedó? Hermano, qué buen ejemplo eso del internet. De verdad, muy bueno. Muy bueno. Sí, de verdad que sí. Me gustó mucho. ¿Alguien más, hermanos? Bueno, hay el siguiente sustento bíblico del punto 274. ¿Alguien le tocó? Ya casi estamos para finalizar. Nuestra hermana Rosy. Primera de Corintios 15, 24. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Gracias, hermana. Mira, yo lo leí también en la versión de traducción del lenguaje actual y dice así, luego vendrá el fin del mundo cuando Cristo derrotará a todas las autoridades y a todos los poderes y le entregará el reinado a Dios el Padre. ¿Sí? Entonces ya lo podemos entender y comprender un poquito mejor. El último punto, hermanos, 275. Apocalipsis 17, 14. Y se pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Muchas gracias, hermana. Con este sustento bíblico damos por terminado lo que viene siendo el punto de la obra salvadora de Jesucristo. ¿Tienen algún otro comentario, hermanos? ¿Alguna pregunta? Ya nada más para abundar en cuanto a que Jesús sabía o no
cuándo iba a venir de su segunda venida. Él lo especificó así también por alguna costumbre en el pueblo judío. Parte de la cultura judía es que cuando pedían a la novia, solo el padre sabía cuándo iba a enviar al hijo, el padre del novio. Era una sorpresa y las vírgenes, la esposa, la novia tenía que estar preparada para cuando el padre judío le dijera a su hijo, oye, ve. Entonces, ese también en el contexto y en la cultura judía. Por eso el Señor lo tocó de esa forma. Sí, hermano, muchas gracias. Buen comentario de la novia. Y recordemos que la iglesia es la novia de Cristo. ¿Sí? Bueno, como nota final, mis hermanos, dice, la exaltación de Cristo en su obra salvadora revela el corazón del Evangelio. El Hijo de Dios, humillado hasta la muerte en la cruz, ha sido glorificado por el Padre como Rey eterno y Salvador del mundo. Su resurrección, ascensión y entronización a la diestra de Dios no solo confirman su victoria sobre el pecado y la muerte, sino que aseguran nuestra esperanza viva. Exaltar a Cristo es reconocer que en Él se cumple todo el plan redentor de Dios y que su nombre está por encima de todo nombre. Vivamos, hermanos, entonces para su gloria, anunciando con nuestras palabras y acciones que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Mis hermanos, con esto damos por terminado. ¿Tienen algún comentario? ¿Algo final? ¿No? Si no, mis hermanos, te invito para que oremos. Gracias, Señor, por este tiempo que nos has permitido terminar esta parte, mi Señor. Hoy nos damos cuenta de cuán importante ha sido tu obra para la salvación de nosotros, Señor, y estar gozando de una vida eterna, Señor, siendo tus coherederos, pero también siendo partícipes de la gloria de Dios Padre. Te pedimos, Señor, que obres en nuestros corazones, que atiendas nuestras súplicas. Mi Señor, ayúdanos para poder entender, comprender y llevarlo a nuestras vidas, todo lo que hemos aprendido, Padre, hasta el momento, y que con nuestra vida te demos la exaltación y que tú recibas toda la gloria, Padre, siendo nosotros luz en lugares de oscuridad. Porque ahora, Señor, nos damos cuenta que tu Espíritu Santo mora en nosotros y que tú, Señor, eres nuestra cabeza como cuerpo de iglesia. Te agradecemos, Señor, te pedimos que nos ayudes a llegar con bien a los destinos que cada uno vamos. Y gracias, Padre, por tu misericordia derramada. Te pedimos que nos bendigas, Señor. Gracias.